Bueno, queridos hermanos, vamos sacando nuestras Biblias, vamos poniéndonos a tono, vamos a tratar de recordar lo que el miércoles pasado compartí yo, Marco, o el anterior. Miércoles pasado pudimos ver. Vamos a orar. Señor, nuestro amado Dios, nuestro Padre Santo, te damos gracias por este privilegio, por el gozo de poder cantar alabanzas a ti, Señor, de poder entonar himnos, de poder estar reunidos aquí en este hermoso lugar. Amén. Bendícenos, Señor, a esta hora con tu palabra, con la enseñanza, Señor, que por medio de mi persona quieres impartir a los hermanos. Bendíceme con tu conocimiento, con tu guía, con tu dirección, para que toda la iglesia sea edificada por medio de esta enseñanza, de esta palabra. Señor, te lo pedimos desde ya con gratitud profunda, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, habíamos terminado entonces la vez anterior, allí la parte final, de que el secreto de tener un buen testimonio, de dar testimonio, un testimonio fidedigno de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, pero también ser nosotros un buen testimonio. Leíamos, ¿no?, el Salmo 1.2, que hace un rato lo leía Michael, y también dábamos un ejemplo que debiéramos ser como Timoteo, ¿no?, que otros tenían buen testimonio o buen concepto de Timoteo como creyente, ¿no? También habíamos visto que 1 Corintios capítulo 10, verso 32, dice que no debemos ser de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien, hoy vamos a continuar con el hilo entonces de esta enseñanza, con la segunda parte de lo que es el testimonio como creyentes. Más allá de que sabemos que todos los que estamos aquí seguramente hemos tenido un día un encuentro personal con Cristo, y como tal tenemos que ser una evidencia, ¿no?, de ese encuentro personal que hemos tenido con Cristo. En muchas y en varias partes de las Escrituras, como por ejemplo en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña a la iglesia en Roma y a todos los creyentes en todas partes del mundo que debemos ser cuidadosos, ¿no?, con el tema de lo que se consume, con el tema de ser sensibles hacia lo que le pueda afectar a los demás hermanos. En 1 Corintios también habla, ¿no?, de que debemos ser muy cuidadosos de la comida sacrificada a los ídolos, de lo que consumimos, de lo que comemos, cómo tenemos que ser cuidadosos para no ser de tropiezo, tal vez al débil espiritualmente o al débil en la fe, ¿no? Por eso es que la misma palabra dice que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, debe ser para la gloria de Dios. Y lo que hacemos es para la gloria de Dios cuando alabamos el nombre de Dios, su persona, pero también cuando no somos de tropiezo o de estorbo para los hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer o qué es lo que nos enseña el Señor para ser nosotros de buen testimonio o para tener un buen testimonio? Primero que nada, hay un detalle muy importante que está en Efesios capítulo 5, versículo 10, que dice que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Pero para comprobar lo que es agradable al Señor tenemos que conocer las Escrituras, conocerlas lo suficiente como para saber lo que el Señor le agrada que hagamos y lo que no le agrada que hagamos, ¿no? Hermanos queridos, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la vivimos a la palabra de Dios, cuando la escudriñamos cada día, aprendemos a hacer algo que dice Efesios 5.1 que debemos ser. Busquemos por favor y lea el que pueda. Efesios 5.1. El que lo tenga, adelante nomás. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Muy bien. Ser imitadores de Dios. Y fíjense ustedes que después recalca o destaca allí en el versículo 2 que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y debemos andar en amor como también Cristo nos amó, y no solo que nos amó, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante que para tener un testimonio de verdaderos hijos de Dios seamos imitadores de Él.
Debemos ser imitadores de Él. ¿Y cuándo somos imitadores de Dios? Somos imitadores de Dios cuando vivimos la palabra, cuando vivimos a Cristo, cuando imitamos a Cristo, cuando caminamos como el Señor caminó aquí cuando estuvo en la tierra. Lo hizo con amor, lo hizo con misericordia, lo hizo interesándose e interiorizándose por los necesitados espirituales, por los que estaban sedientos y hambrientos de tener un encuentro personal con Él. Cuando sanó a enfermos, cuando sanó a leprosos. Podemos ver a lo largo de cada testimonio y de cada enseñanza y de cada milagro que el Señor hizo, podemos ver por medio de Él y de lo que Él hizo, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y es muy amplio, ¿no? Podríamos estar con este versículo unas buenas horas hablando. Hermanos, pero es importante los que están tomando nota que registren esto. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero si no lo conocemos a Dios en persona, Cristo, el Señor Jesucristo, es el reflejo de su gloria. Él mismo dice en las Escrituras que el que nadie ha visto al Padre, pero el que lo ha visto a Él, no ha visto al Padre. Porque Él y el Padre, ¿qué cosa? Una sola cosa son. Muy bien. Entonces, tomemos nota. Estamos aquí en la tierra, más allá de nuestras limitaciones, más allá de que pecamos ocasionalmente, involuntariamente, porque así debiera ser, estamos para ser imitadores de Dios. Ese privilegio nos ha dado el Señor. Pero para que seamos imitadores de Dios hay una decisión que siempre la recalco y la voy a seguir remarcando y poniéndole énfasis. Para ser imitadores de Dios primero tenemos que tener una vida consagrada a Él. Pero para consagrar la vida a Él hay un pasito que tenemos que dar. Que muchos, o la mayoría, o todos los que estamos acá somos salvos. Y hay un montón, miles y miles de hijos de Dios en la tierra, pero que muchas veces tal vez no viven como debieran vivir. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión, que la dice Santiago 4:7, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias, hermano. Fíjense ustedes que ese someteos es la palabra griega hupotazo, ya que alguna vez lo vimos en el instituto. Esa palabra hupotazo quiere decir estar bajo. Y estar sumiso, estar sujeto. Se toma como ejemplo ilustrativo al soldado, que está bajo las órdenes de su superior, pero no solo que está bajo las órdenes superior. En el enfrentamiento con el ejército enemigo, está cuerpo a tierra, abajo, sometido al riesgo, al peligro que se corre por lo que le están disparando los soldados enemigos. Y si levanta la cabeza, y lo más posible recibir un balazo. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar este ejemplo. Someternos a Dios. Y el someternos es estar bajo su autoridad. Sometidos, sujetos a la autoridad de Dios. Y al estar sujetos a la autoridad de Dios, vamos a estar allí bien abajito, humildes, mansos, para obedecerle. Porque si levantamos la cabeza más de lo que debemos levantarla, el enemigo, que anda como león rugiente viendo a quien devorar, seguramente nos va a herir. Entonces, hermanos queridos, es muy importante que para tener un buen testimonio como hijos de Dios, seamos imitadores de Dios, pero para lograr eso primero debemos someternos a Dios. ¿Y qué es someternos a Dios? Someternos a la autoridad de Él, a lo que Él es, a lo que Él manda, someternos a la autoridad y al poder de Dios. Porque Él es la autoridad suprema, es la autoridad soberana, es el Señor de señores y Rey de reyes, es el soberano de la tierra, es el autoexistente, el creador de todo lo que existe. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador,
Él es nuestro ayudador, pero muchas veces sufrimos mientras estamos en este peregrinaje aquí en la tierra porque somos desobedientes. Porque no buscamos ni tenemos la más mínima intención de imitarle a Él, ni mucho menos someternos a Él. Fíjense qué importante es someternos a Dios. Someteos a Dios, dice, pues a Dios, coma, y recién allí podemos resistir al diablo, con sus maquinaciones, con sus tentaciones, con sus artilugios. Hermanos, es muy importante entonces someternos a Dios. ¿No estamos buscando ser imitadores de Dios? Hoy es la tarde de empezar a imitarlo. Aún no hemos sometido nuestras vidas totalmente a Dios, no le hemos cedido o concedido el señorío a Cristo. Esta es la tarde, este es el momento, no dejemos pasar. Hoy, allí en silencio, tengamos luego una oración y sometamos nuestro ser completo al Señor. Cuando somos imitadores de Dios, porque nos hemos sometido a Él, allí tomamos muy en cuenta, muy en serio, lo que dice Filipenses, capítulo 4, verso 8. Lo vamos a leer todos juntos. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Escucho nomás la lectura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Y todas las características o los rasgos que se mencionan aquí, ¿no? La otra traducción dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, enfóquense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Hermanos queridos, cuando estamos entregados al Señor, totalmente rendidos a Él, permaneciendo en el centro de su voluntad, aunque muchas veces no nos guste la voluntad del Señor en nuestra vida, pero como hijos de Dios debemos someternos a Él. Allí aprendemos a ser imitadores de Él y allí aprendemos ¿a qué? A pensar en lo que a Él le agrada. Fíjense ustedes, voy a repetir lo que leyó el hermano. Allí el versículo 8. Todo, ¿en qué debemos concentrarnos? En lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre o buen testimonio. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, como imitadores de Él, del Señor, como hijos sometidos a Él, vamos a buscar, analizar y pensar en todo momento, en todo tiempo, lo que le agrada a Dios. ¿Saben por qué? Porque cada una de estos rasgos, de estas características, cuando pensamos en esto, estamos pensando en Cristo. Porque el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es verdadero. Él es honesto. Él es justo. Él es puro. Él es amable y Él es el mejor testimonio a imitar. Es de buen nombre. ¿Se entiende? Muy importante tener en cuenta estos detalles. Muy importante que luego volvamos a escuchar la enseñanza y los que están tomando nota también después repasemos en la casa, hermanos queridos, porque hay versículos que muchas veces se los enseña y requieren mucha profundidad. Pero a veces con el hecho de simplificar la idea central, el mensaje central de lo que dice el versículo, nos ayuda verdaderamente a ser imitadores de Dios. Este versículo lo que nos quiere decir es eso. Cuando pensamos en cada una de estas características, el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo que tenemos que pensar en Cristo en todo momento, enfocarnos en Cristo en todo momento, porque cuando nos enfocamos en Cristo, vamos a buscar lo justo, lo verdadero, lo admirable, lo puro, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, ¿y por qué? ¿Y por qué un hijo de Dios debiera y debe anhelar estas cosas? El ser de buen testimonio, el ser imitadores de Dios, el estar sometidos a Dios.
Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Fíjense ustedes, qué privilegio. Qué privilegio. Dice, porque somos hechura. Y allí la palabra hechura se puede traducir como producto. Como producto. Se puede traducir como fabricar o que hemos sido fabricados. Entonces, hermanos queridos, somos hechura, somos producto. Hechura suya. ¿Pero por qué? Yo les voy a leer un comentario de este versículo 10, que el comentarista lo explica un poquito mejor que yo. Dice así: el resultado de la salvación es que somos hechura suya, que quiere decir que somos obra de las manos de Dios, no de nosotros mismos. Un creyente nacido de nuevo es una obra maestra de Dios. Nosotros somos una obra maestra de Dios. Cuando pensamos en la materia prima con la que Él tiene que trabajar, sus logros son tanto más dignos de mención. En verdad, la obra maestra, que somos nosotros, no es nada menos que una nueva creación por medio de la unión con Cristo que cada uno de nosotros hemos tenido. Porque si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, las cosas viejas, he aquí todas. Entonces, el objeto de esta nueva creación se encuentra en esta frase que es trascendental e importantísima. Hemos sido creados, hechos nuevas personas en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, hermanos queridos. Fíjense ustedes que las obras nuestras demuestran la realidad de nuestra fe. Pablo aquí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un detalle muy importante y que es necesario recordar. No es que las buenas obras nos llevan a la salvación, sino que ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, y el producto de esa salvación y de la nueva creación que somos, la consecuencia, el resultado es hacer buenas obras. Hay un orden aquí de Dios que tal vez no lo han apreciado. Fe en Cristo, por supuesto, en su obra, salvación, buenas obras y después recompensa. La fe conduce a la salvación resulta en buenas obras y las buenas obras recibirán recompensa de su parte. Hermanos queridos, como decía recién, si no estamos imitando a Dios, ni se nos cruza por la cabeza querer imitarlo. Si no nos hemos sometido a la autoridad de Él, si no buscamos lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo puro, hermanos, es tiempo de tomar algunas decisiones en esta tarde. Primero, confesar y abandonar el pecado que estamos practicando, tan pronto como seamos conscientes del pecado que estamos teniendo o practicando en nuestra vida. Segundo, rendirnos de manera continua e incondicional a Dios. No es que una sola vez te entregas al Señor, listo. Constantemente tenemos que estar rindiéndonos a Él, a su autoridad, a su persona, a su presencia en nuestras vidas. Tercero, estudiar sistemáticamente la palabra de Dios para poder discernir su voluntad y luego hacer todo lo que Él, por medio de la palabra, nos mande que hagamos. Cuarto, pasar tiempo en oración cada día. Quinto, aprovechar las oportunidades de servicio según surjan. Sexto, cultivar la comunión y el consejo de otros cristianos. Dios nos prepara para buenas obras. Él prepara buenas obras para que las llevemos a cabo. Luego nos recompensa cuando las llevamos a cabo. Así es la gracia de nuestro amado Dios. Hermanos queridos, para cerrar esta reflexión, vamos al Salmo 19, que ya lo leímos la reunión anterior.
Salmo 19, versículo 7. Tenemos que entender y nos tiene que quedar claro este concepto y esta realidad. Lo voy a leer yo. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La palabra de Dios nos transforma. El testimonio de Jehová, que está allí en la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio al insensato, al de poco conocimiento, el Señor lo hace sabio. Y continúa diciendo que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Queridos hermanos, que en esta tarde podamos meditar seriamente en los versículos que hemos leído, que hemos analizado un poquito, y que cada uno ahora, al terminar esta reflexión, cerremos nuestros ojos físicos y abramos nuestros ojos espirituales, y cada uno, en lo personal, le pida perdón al Señor por lo que le tenga que pedir, le confiese lo que le tenga que confesar, le cuente lo que le tenga que contar, no porque el Señor no lo sepa, sino como una actitud de rendirnos, de humillarnos ante Él, de reconocer su autoridad, su señorío, y le pidamos perdón y le pidamos ayuda. Nos tomamos un minuto y luego terminamos la reunión. Si quieres, hermano, por favor, cortar la grabación, que no sea de bendición esta enseñanza. Meditamos.